quiero compartirles esto. Amén. La convicción. Entre más profundizo acerca de este tema, más me doy cuenta la importancia de él. Josh McDowell es una persona, es teólogo. Él dijo algo acerca de la convicción. Dijo: no soy cristiano porque Dios cambió mi vida. Soy cristiano debido a mis convicciones acerca de quién es Jesucristo. Soy cristiano debido a mis convicciones acerca de quién es Jesucristo. Hay personas que habemos personas que necesitamos entender esto. Necesitamos aprender esto. ¿No le ha pasado que usted de repente escucha a alguien decir algo y usted cree eso algo que le dicen y lo toma por hecho sin investigarlo y después se le olvida? O sea, en la escuela, por ejemplo, la maestra agarra a un niño y le dice: mira, las tablas, 1 más 1, 1 más 2, y lo lleva al punto de que después, sin la maestra, el niño puede hacer el ejercicio ¿qué? Solo, ok. Entonces, este es un secreto bien conocido en los círculos de enseñanza, que si los estudiantes no entienden el porqué detrás de un concepto, y lo que es más importante, si no son los que entienden ese porqué por sí solos, por lo general tendrán dificultades para comprenderlo y aplicarlo en sus vidas. Entonces se agarra al niño y se le dice: mira, 1 más 1 son 2, 1 más 2. Entonces ya después que el niño entiende por qué 1 más 1 es 1, 1 más 1 son 2, entonces ya el niño puede aplicar eso a su vida. Mientras el niño no entienda ese concepto, el niño no lo va a poder ejercitar o aplicar. En la iglesia es igual. Por eso les hablábamos acerca de los hermanos de esta ciudad griega llamada Berea, en Hechos 17, que dice la Biblia que ellos, cuando Pablo les predicaba, no es que ellos dudaban de Pablo, simple y sencillamente ellos querían saber el porqué. El porqué es muy importante, hermanos. El porqué es muy importante. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a definir nuestras convicciones. ¿Sí? Y le leo en Hechos 17 para que entienda este relato así rápidamente. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O bien se puede decir: ¿por qué es que estas cosas son así? ¿Por qué? Es muy importante el por qué, porque si no entendemos el por qué, no vamos a estar convencidos de hacer aquello, de formar un concepto. Si yo digo: ¿por qué canto? ¿Por qué aplaudo? ¿Por qué hay una predicación? ¿Por qué se levanta la ofrenda? O sea, la orden de un servicio religioso o de un culto en la iglesia está establecida sobre bases bíblicas. Es decir, si alguien viene y me dice: pastor, ¿por qué aplauden? Yo tengo un texto bíblico que le puedo decir a la persona: mira, por esto aplaudimos. Pastor, ¿aquí por qué danzan? Yo tengo un texto bíblico por qué danzan. ¿Por qué cantan? Yo tengo un texto bíblico. Entonces, esto lo que hace es que enseña a las personas que lo que estamos haciendo tiene un fundamento, y este fundamento está en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga, y no voy a hacer lo que la palabra de Dios me prohíbe que haga. Si yo como creyente me formo y formo mis convicciones bajo esta premisa,
entonces voy a tener una vida muy bendecida. Mire, la mayoría de los problemas de las personas, sin error equivocarme, los podríamos ver por el lente de las convicciones. Cuando una persona, vamos a hacer rápidamente este ejercicio, en el hogar, el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se pelean porque se quebró un principio, se rompió un principio, una regla. La sepan o no la sepan, la quebraron. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por medio del lavamiento de la palabra. Y todo esto que te dice Dios al hombre que haga, esto debe de formar en el hombre una convicción. Ahora, ahí le va. Dijimos que ¿qué es la convicción? ¿Qué es la convicción? ¿Se acuerda que dijimos? ¿Alguien convencido de algo? ¿Que algo más? Ok, firme en lo que cree. Que más. Hemos estado hablando de las convicciones, debería de saber. Ok, ahora, no necesariamente una convicción es una verdad absoluta, al menos que esa convicción esté fundamentada en la palabra de Dios. Pero escuche, cuando hablamos de convicción, no hablamos de una opinión de una persona. Cuando hablamos de convicción, no hablamos de una convicción arraigada en la emoción o en el sentimiento de la persona. Si una persona tiene convicciones de acuerdo a cómo se siente, mira, en el mundo hay un dicho. En el mundo hay un dicho, y el dicho es este: dicen, ¿quieres ser feliz? Haz lo que te haga sentir bien. Y entonces la gente del mundo escucha este dicho, ¿verdad? Y entonces lo toma como una convicción y dice, esto me hace sentir bien. O sea, no importa si es pecado, no importa si a Dios no le agrada, no importa si a los padres no les gusta, nada importa. Lo que importa es que te haga sentir bien. No puedes, escucha, no debemos de formar convicciones sobre sentimientos, sobre lo que yo siento, porque ahorita me siento bien y mañana me voy a sentir mal. Y es como las actitudes. Cuando nosotros tenemos actitudes sobre lo que sentimos, bueno, si me siento bien, tengo una actitud buena. Pero si me siento mal, ¿qué le pasa al pastor? ¿Por qué trae esa cara? ¿Por qué habla así? ¿Por qué nos grita? ¿Por qué trata a la gente así? Es que el pastor se siente mal. Y porque se siente mal trae una mala actitud. Por eso es que no debemos de tener actitudes fundamentadas en lo que sentimos. ¿Has visto? Tú le preguntas, ¿cómo estás? Pues más o menos. ¿Por qué más o menos? No, es que me hicieron enojar espérame, o sea, estás agarrando una actitud acerca de una circunstancia, acerca de una emoción, acerca de un sentir o un sentimiento. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu confianza en Dios, que debe de ser mucho más fuerte y más poderoso para llevar aquello? No puede una molestia, un enojo echar fuera toda tu creencia y dejarte desnudo de lo que crees para que actúes como una persona que no tiene a Dios. Entonces, es bien importante. Hay personas que dicen que una convicción es una opinión personal, otros lo definen como aquellas cosas por las cuales están dispuestos a morir. Ahora, te digo esto, te digo esto, lo escribí y dijimos que la doctrina potencia la vida y la doctrina basada en la palabra de Dios profunda es lo que determina la convicción, y la convicción es lo que determina o hace que hagamos lo que hacemos y que nos convirtamos en lo que somos. Convicciones. Dice Pablo en Efesios 4:14, dice:
para que no seáis niños niños fluctuantes llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo es que hay niños? Nota, Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. No le está hablando a los de afuera, le está hablando a la iglesia en Éfeso. Le dice, para que no sean como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo o cualquier viento de doctrina. Ok, ¿qué es lo que me va a detener a mí de ser un niño fluctuante, llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina? Mis convicciones. Mire, en Ciudad Guzmán de repente dicen que a las personas les gusta la novedad. Se abre un restaurante y se llena la primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana. Ya en el segundo mes ya las personas dicen, está muy salada la comida. Otros dicen, le faltó esto. Otros dicen, no me gustó el servicio. Y todo el mundo comienza, les gustó la novedad y fueron a ver, a investigar, ¿verdad? Porque querían estar ahí para la sesión de fotos y que digan que ellos estuvieron ahí. Pero después dejaron de asistir y dejaron de ir por X, Z o Y. Ahora escucha, porque es novedoso. Y hay personas que les gusta tanto lo novedoso que no importa y se van a donde esté lo nuevo, aunque lo nuevo no sea bueno. Pero cuando tú como creyente tienes un juego, un conjunto de creencias verdaderas que provienen de la palabra de Dios y tú las has tomado como principios en tu vida por los cuales tú caminas, por los cuales tú piensas, por los cuales tú decides y en los cuales tú te mueves, estos son pilares inamovibles. Son principios inamovibles, son cosas que Dios ya dijo en su palabra y que nosotros no podemos retractarnos o dejar de hacerlo sin importar las consecuencias. Te voy a hablar un caso. De hecho son dos y son muchos, pero rápidamente te voy a decir uno. Daniel propuso en su corazón, Daniel 1, verso 8 y 9. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No, hombre, pues le iba a ir mal. ¿Por qué? Porque había un castigo impuesto sobre personas que no obedecieran. ¿Sí? Pero dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón o sea, entiende esto, lo que te está tratando de decir, por si no lo entendemos, y de vuelta, no es que yo diga que Dios esté tratándote de decir algo, no. Pero a veces la palabra necesita ser explicada o enseñada. Lo que está enseñando esa escritura, Daniel propuso en su corazón, te da a entender de que Daniel tenía un conjunto de principios de parte de Dios en su vida establecidos, de manera que él no iba a quebrantar esos principios por los cuales él vivía y él se regía o se movía por medio de ellos sin importar las consecuencias. Y entonces Daniel dijo, espérame, mi Dios me dijo que yo no debo de adorar a otros dioses, yo no debo de comer comida sacrificada a ídolos, yo no debo, ¿sí me explico? Entonces Daniel propuso en su corazón y dijo, espérame, yo no. Pero Daniel Tabara, no importa que me hagan lo que me hagan, no importa las consecuencias. Yo no puedo quebrantar mis convicciones, porque si yo quebranto mis convicciones, entonces no tengo nada y no soy nada. Porque lo que somos proviene de nuestras convicciones. Lo que somos proviene de nuestras convicciones. ¿Sí? Y entonces vemos lo que hizo Daniel. Y posteriormente, antes de que lo metieran a la fosa de los leones, fueron con el rey, porque el rey levantó, todos saben la historia, ¿no? El rey levantó ¿cómo dice? ¿Edicto? O sea, un escrito, una ley, promulgó una reforma en todo su reino y dijo, el que no se inclina ante esta estatua, esta imagen que yo he levantado, el castigo es que muerte. Entonces dice la Biblia, parece que es en el capítulo 3 de Daniel, que aquellos que odiaban a Daniel, porque cuando tú tienes convicciones, muchos no van a estar de acuerdo con tus convicciones y te van a aborrecer, y está bien. Es mejor ser aborrecido por mis convicciones que por otras cosas que no edifican. Esto es lo que te distingue a ti y a mí como hijos de Dios.
Ándale, mira que tantito. No, es que mi convicción es mi convicción. Entonces llegó de que Daniel no se iba a postrar. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un conjunto de verdades que se formaron como principios, se establecieron en su vida y eran los que lo movían. Y Daniel dijo: no, espérate, esto va en contra de lo que yo creo. ¿Cuántos están aquí? Esto va en contra de lo que Dios me dice que haga. Pero mira, te van a meter a una fosa de leones y te van a comer. No importa eso, porque es menester obedecer a Dios primero que a los hombres. Entonces Daniel estaba, escucha, y esto es algo que tenemos que entender. Daniel estaba dispuesto a pagar el precio por sustentar principios. Porque no le importaban las consecuencias del hombre. Y dice la Biblia que no temáis al que puede dañar, sino temed al que tiene el poder para echar tu alma al infierno. Hay un poder mucho más grande y más alto. Entonces no, como creyentes no debemos de temer las consecuencias. Es que en la escuela, si se dan cuenta que soy cristiano, ya no me van a hablar. ¿Te importa más que te hablen a perder tu relación con Dios o tu comunión con Dios o a lastimar el corazón de Dios? Es que en el trabajo no se van a juntar conmigo. ¿Te importa más que se junten contigo en el trabajo a que desobedezcas a Dios? Convicciones. Y entonces Daniel dijo: está bien. No, pero mira, el rey le dice ultimadamente, porque le caía bien al rey: Daniel, mira, póstrate, no te va a pasar nada. Le dijo: no puedo postrarme, porque tengo convicciones, y son las convicciones las que me mueven. Yo sé en quién he creído. ¿Cuántos están aquí? Y ya todos conocemos. No le pasó nada a Daniel. Ahora, ahí te va. ¿Te acuerdas? Yo prediqué un sermón hace tiempo, hace un año más, donde está Sadrach, Mesach y Abednego, y le dice el rey que si no se postraban, que los iban a echar a un horno de fuego. Y ellos dijeron, dijo, porque le dicen: ¿quién te podrá librar de mis manos? Y él dice: sepa pues, oh rey, que nuestro Dios nos librará de su mano. Y lo que a mí me llama mucho la atención ahí es: ¿y si así no fuera? O sea, que si Dios no me libra de tu mano, de todos modos, yo estoy dispuesto a morir por lo que creo. Y entonces, este asunto de las convicciones, cada uno de nosotros tiene dos conjuntos de convicciones. Uno es el conjunto que escribiríamos en un papel, ¿sí? Y el segundo es aquel por el cual funcionamos en la vida. Funcionamos en la vida. Mira, una persona que siempre llega tarde a un lugar tiene una convicción, pero no la cumple. Y esa es la primera convicción, la que tú hablas o la que tú escribes. El pastor Salvador Espinosa escribió en el Face esta semana y me gustó, hasta le comenté, le dije: mira, yo acabo de hablar de la convicción. Decía él en su escrito que convicción no es suficiente, que la convicción necesita llevar consigo determinación, porque convicción es tener ese principio arraigado, ¿es la palabra correcta? Firme, es establecido, pero la determinación es la que te lleva a llevarlo a cabo. Entonces yo sí creo que necesitamos determinación, pero creo que la determinación es parte de la convicción. Porque si tú estás totalmente convencido de algo, mira, si tú ves un pomo que tiene dos huesos, o sea, la calaca, la calavera, o cómo le ponen, y lo dice peligro. ¿Sí te ha tocado? O sea, ¿tú agarrarías ese frasco, ese pomo, esa botella y te la tomarías? ¿Por qué?
Hay una advertencia. Y tú estás totalmente convencido de que esa advertencia dice que si te tomas ese producto vas a tener daños. Y ahí hay una decisión que tomar. ¿Lo tomas o no lo tomas? Y si no lo tomas es porque tienes la convicción, es decir, es porque tú sabes y tienes por cierto de que aquel producto es dañino a tu salud. Entonces tomas la decisión correcta. Igual, cada uno de nosotros tiene dos conjuntos de convicciones. Uno es el conjunto que escribimos en un papel, el segundo es aquel por el cual funcionamos en la vida. Una convicción es un principio que se aprecia y se valora lo suficiente como para practicarlo en nuestras vidas. Un principio, por ejemplo, no mentir. La Biblia dice, no mintáis. Y luego dice, ¿y los mentirosos qué? Entonces, yo necesito establecer ese principio, esa verdad en mi vida y estar convencido de que los mentirosos no van a ir al cielo. Y los que se echan con varón y los borrachos y los adúlteros o sea, yo necesito establecer lo que Dios me dice en su palabra, tenerlo por cierto, establecerlo como una convicción y decir, Dios prohíbe esto, no lo voy a hacer. Y lo establezco como una convicción. Como una convicción y vivo por esa convicción y estoy dispuesto a darlo todo por esa convicción porque es lo que creo y lo que creo proviene de mi convicción. Y esto me doy cuenta que es lo que pasa. ¿Por qué hay tantos niños fluctuantes en las congregaciones? Y luego en 1 Corintios 11:13, hablando de la cena del Señor, dice Pablo, te lo leo para no errar. Dice Pablo, muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. ¿Por qué muchos enfermos y debilitados y muchos duermen? Por falta de convicción. Porque muchas personas hacen cosas pero no saben el por qué. Pero cuando tú descubres el por qué, entonces tienes la convicción. A tu vida viene la convicción. Oiga, ¿por qué aquí no hay imágenes en las paredes? Porque pues a los templos que yo voy pues acostumbran a ver imágenes. Sí, ok, te digo por qué. ¿Sí? Porque la Biblia me dice que no debo de tener imágenes, ni venerarlas, ni adorarlas. Eso me dice Dios en su palabra. Entonces yo entiendo el por qué no debo de hacerlo. Van a haber personas en Ejidal. Cuando estábamos en la otra iglesia, un señor me entró y me quiso golpear porque entró con una imagen de la Virgen María y él entró con un cuchillo. No sé si se acuerda, hermano Florentino, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Entró con un cuchillo, traía el cuchillo y traía la imagen de la Virgen María grande y entró con el cuchillo y me amenazó y me dijo, hey, quiero que pongan que cuelguen esta imagen aquí o atengas a las consecuencias, dijo el viejito. Y le dije, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué no creen? Sí creemos. Claro que creemos. Digo, ¿por qué no creen en la Virgen? No, sí creemos en la Virgen. Creemos lo que la Biblia dice de la Virgen, pero no creemos lo que la Biblia no dice. Entonces, yo me acuerdo que le dije claramente, me lo va a enterrar o sálgase de aquí porque le voy a llamar a la policía. Y se fue el señor. Qué imprudente fui, ¿verdad? Ahorita les he hecho a la Abdel, ¿verdad? Abdel, te hablan. Juan. No se cree. Pero entienda, o sea, esta es la cosa. Y muchas personas hacen tantas cosas y no saben por qué. ¿Por qué pasas por un templo y te persinas? ¿Por qué? No sabes por qué. Lo haces porque te dijeron, porque es una opinión, porque es
un sentir porque se siente bonito? ¿Por qué traes un rosario, un escapulario? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué haces la primera comunión? No está en la Biblia. ¿Por qué bautizas niños? No está en la Biblia. Pero no nos creas a nosotros. Investiga aún en tu Biblia católica o musulmana o la que sea. Y por ti mismo saca el por qué. Porque yo quizá y no te voy a convencer, un ejemplo, pero si tú lo lees y por ti mismo, por ti solo te das cuenta de aquello, entonces tú puedes formar o formular una convicción acerca de lo que tú has sacado. Por eso es bien importante el saber por qué. A ver, pastor, ¿por qué debo de tener convicciones? Bueno, porque el Hijo de Dios se mueve por las convicciones. Porque las convicciones le enseñan al Hijo de Dios a hacer lo que Dios dice que debe de hacer y a no hacer lo que Dios le prohíbe hacer. Y esto Dios lo estipula por medio de su palabra. No es que Dios me está, a ver, Héctor, habla y diles. No, hermanos, es a través de la palabra de Dios. Los principios bíblicos. Amar al prójimo como a ti mismo. Este es un principio que yo debo de tener definido en mí para amar al prójimo, sea blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco. O sea, no importa. Y esto es lo que nos falta y es de lo que carecemos. Y es por eso que en los hogares, cualquier problema que nosotros tengamos, lo podemos encontrar su raíz o su trasfondo en el quebrantamiento de algún tipo de regla o de convicción. Si yo como creyente, si yo como discípulo de Jesús, yo tengo establecida mi vida bajo principios, es decir, bajo convicciones, pues yo me muevo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo debe estar mi hogar? Bendecido, al menos por mi parte. Y si mi esposa hace lo mismo, wow, entonces ese es un matrimonio cristiano. Pero no es cristiano porque Jesús los salvó o los cambió. Es cristiano por las convicciones, por la convicción que tiene acerca de quién es Jesús. Entonces, eso es lo importante. Y en un matrimonio así, hermanos, es una bendición. Y son ejemplos a seguir. Y los hijos aprenden. Y los hijos los siguen. Y los hijos los imitan. Y en una casa así no hay gritería. En una casa así no hay maledicencia. En una casa así hay paz. En una casa así hay enseñanza. En una casa así se respira la presencia del Señor, como en el jardín del Edén cuando estaban bien. Cuando no es así, en una casa de gritería, uno peleando, un hermanito o hermanita peleando con el otro, agarrándose del chongo, tirándole los juguetes. O como nosotros hacíamos cuando nos daban pan, siempre éramos muchos, estábamos esperando el pan más grande. Y cuando a mi hermano le tocaba el pan más grande, yo lo agarraba y se lo escupía y se lo echaba otra vez para atrás. Era malillo yo. O sea, entiéndame, todo esto proviene de la imagen que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Pero ahora necesitamos despojarnos de esa imagen que nuestros padres nos enseñaron a nosotros y ahora agarrar la imagen de Dios que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos están aquí? Una mujer, por ejemplo, les decía el otro día, una mujer no le grita a su esposo, no le falta el respeto a su esposo. ¿Por qué? Porque ella tiene la convicción de que la Biblia le dice a la mujer: mujer, respeta a tu marido. Y esa es una verdad, y la mujer tiene por cierto que esa es una verdad que Dios le dijo y la establece como una columna llamada convicción y se mueve por medio de ella. Que su esposo hace esto, hace lo otro, no importa, ella sigue igual porque ella tiene que darle cuentas a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. El hombre tiene que ser amoroso, cariñoso, afectuoso, tiene que soltar dinero, tiene que comprarle cosas, tiene que ayudarla. Acuérdate que la mujer es la parte más frágil, más débil, y la debemos de tratar en acorde. Dice Pedro, como a vaso ¿qué?
Por eso le gritas a la mujer y se agarra llorando. Claro que hay unas que es al revés, pero hay unas que te hacen llorar, pero bueno. Siento, a ver, déjenme salir de ahí. Siento que entré en un lugar donde no debí haber entrado. Perdón, hermanas, algunas de ustedes las ofendí. Ok, entonces una persona con convicciones personales está convencida de que algo es cierto y se basa en un principio, independientemente de la situación y de las consecuencias. ¿Quieres caer bien? ¿Quieres pertenecer? Wow, eso va a atentar contra tus convicciones. Porque quizá ahí para pertenecer o para caer bien vas a tener que hacer cosas que van en contra de lo que crees. Digo, eso sí crees. Las convicciones personales revelan mucho sobre quién es una persona. Mire, a mí me han dado cambio y hay veces que hasta digo, caray, me están probando bien. En cierta ocasión me dieron cambio de un billete de $1,000 cuando di uno de 100. Me dieron cambio de un billete de 1,000 y lo agarré porque la carne es débil. ¿Sí? Confieso, lo agarré. Pero de repente caí en convicción. De veras, caí en convicción. Y le digo a la persona, ¿sabe qué? Se me hace que se equivocó. Me recuerdo claramente que se me hace que se equivocó. Digo, ¿por qué? Dije, se me hace que le di un billete de 100. Casi lloraba la persona. Pero cuando tú entiendes que Dios dice en su palabra, no robarás, entonces tú tienes por cierto que no debes robar y lo formas como un principio en tu vida por el cual tú te mueves. Y la Biblia no siempre define todas las cosas, pero cuando no define algo la Biblia tenemos principios por el cual movernos. Te doy un ejemplo. Si yo vengo a venderle a usted un carro que vale 100,000 pesos y se lo vendo a usted en 20,000 pesos y le digo, ¿sabe qué? Se me extraviaron los documentos. ¿Qué va a pensar usted? Que no es legal, que no lo debe de hacer, que posiblemente el carro. Si usted supiera cuántos cristianos no les importa eso y dicen, échalo. Y todavía dicen, gracias Señor por la bendición. Comprar robado se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras. Yo he tenido tantas experiencias, hermano. La última, híjole, me llevó al Ministerio Público, pero con evidencia. Yo traía evidencia a mi favor. Pero si tú crees que es bendición de Dios que alguien te venda algo de mucho valor en poco valor, estás equivocado. Tus convicciones están erradas. Dios no necesita eso para bendecirte. Entonces, el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, se mueve por medio de convicciones, que son un conjunto de verdades, realidades bíblicas, ¿sí? Que se forman en principios en nuestra vida y que son los que nos dictan el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué, el con quién, el qué hacer, el qué no hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que me conviene? Lo que va en acorde con mis convicciones, cuando mis convicciones están ligadas o arraigadas a la palabra de Dios. Examinadlo todo y retened que lo bueno. Examinadlo todo y retener lo que va en acorde con tus convicciones, que están arraigadas a la palabra de Dios. Es decir, Señor, si yo voy a tener una relación con alguien, yo tengo que ir con Dios y decirle, Señor, ¿apruebas esta relación?
Y alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo usted va a hablar así con Dios? No, es que Dios tiene en su palabra hay manera de sacar. Por ejemplo, pastor, ¿cómo sé yo si tal muchacha es para mí? ¿Le pregunto a Dios? Sí, le puedes preguntar a Dios y Dios te va a contestar. ¿Qué te va a decir Dios? Lo primero que te va a decir Dios es que sea creyente igual que tú. Es lo primero que te va a decir Dios. Entonces, si la persona no reúne ese requisito, no va en acorde a tu convicción que está arraigada a la palabra, por lo tanto, bye bye, baby. A ver, ¿qué pasó? Ay, pero está bien. Está bien mal. Porque Dios dijo que no. Y si tú calzas del 7 y quieres meterte un 3, vas a estar en gravísimos problemas. Entonces Dios te dice qué conviene y qué no conviene, de acuerdo a tus convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Si te llama, si tú eres del sexo opuesto, eres hombre, y te llama una mujer que quiere hablar contigo y te cita en un hotel, debes de tener intuición, debes de tener ¿cuál es la otra en Hebreos? Debemos tener afinada el discernimiento. Debemos de aprender a discernir las cosas y las situaciones. Ahora escucha, si yo discierno carnalmente, voy a decir, ¿aló? ¿Ah? ¿Sí? Ya se armó. Si discierno carnalmente, lo voy a permitir, es permitido. Si discierno emocionalmente, voy a decir, wow, me siento bien. ¿Cómo me siento? Me siento bien. Si discierno bíblica o espiritualmente, voy a decir, no va de acuerdo a mis convicciones, no va de acuerdo a lo que creo. Dios no me lo permite, tengo que soltarlo. Y cuando no sueltas aquello que Dios te dice que no, vas a tener una vida desgraciada. Tú habla con cualquier hombre o mujer que esté casado con un inconverso y te va a decir eso. Porque si alguien te hace la guerra, es un cónyuge inconverso. Y no es que sea un hombre o una mujer mala, simplemente él va para ellos, hombre o mujer, van para el norte y tú vas para el sur. Tú vas para arriba y ellos van para abajo. Entonces tú estás trabajando para seguir al Señor y servir al Señor y ir al cielo. Y la persona sales del culto y te vas a tu casa y llegas bien bendecida. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Y tú qué traes? Ya te dije que aquí no. Y empiezan, híjole. Por eso necesitas tus convicciones. Y tus convicciones no son júzgalo loco. No. Nada más ámalo. Ámala. Porque contra tales cosas no hay ley. Lo único, escuche esto, lo único que vence el odio es el amor. Nada vence el odio. Lo único que vence el odio es el amor. Ahí les va. Levanten la mano los casados. Que Dios te bendiga, bájala. Ahí te va, ahí te va. ¿Ha estado tu esposo, tu esposa bien enojado en alguna ocasión en tu travesía, en tu peregrinaje, que no permite ni que le hables? Nada más dice sí o no. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¿Quieres saber cómo eliminar eso? Cuando esté bien enojado, bien enojada, llégale y empieza a le dar un masajito. ¿Ah? Amén. Pensé oír otra cosa. Pensé que dijo me va peor. No, ¿da? Amén, amén. Perdón, oí mal. Un masajito. Y los tigres se convierten en gatitos.
¿Y sabe cómo hacen los gatitos? No, nunca le ha dado un masaje a un gato. Punta Elvia, no vino ahora, se la perdió. El perro se pone fiera, ¿verdad? Pero el gato le hace como diciendo, acá, acá. Desarmas a cualquier persona y no le das un besito. No puede durar enojado. No puede durar enojado mucho tiempo. Ustedes no, ¿eh? Hermanos, de veras te lo digo con todo mi corazón. Si hay algo que falta en las iglesias cristianas, es convicción. Es convicción. Necesitamos ser cristianos con convicción, de convicción. Fíjate, me doy cuenta que muchas de las veces a los jóvenes se les enseña o predica cosas superficiales por encima, por miedo a que ya no vuelvan a la reunión. No, a los jóvenes hay que predicarles la palabra de Dios. Hay que instruirlos en el camino del Señor. Porque si no están aquí por eso, entonces están nuestras jóvenes peligrando. Y tenemos que aprender a distinguir y a discernir las situaciones. ¿Vienes aquí por alguna muchacha o vienes aquí por el Señor? No digan amén muy fuerte, 2, 3 por ahí, pero bueno. Entonces los creyentes debemos ser celosos en escudriñar, entender y comprender desde las Sagradas Escrituras todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Mejor dicho, los cristianos somos responsables de verificar nuestra convicción a la luz de la palabra de Dios. ¿En qué crees? ¿Por qué crees? ¿Y para qué crees? ¿En qué crees? ¿Por qué crees? ¿Y para qué crees? Convicciones. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que esas convicciones están contigo siempre, y estés tú donde estés, y estés solo, y estés donde nadie te conozca, tú vas a ser la misma persona. Va a ser la misma persona. Va a ser la misma persona. Porque eso es parte de la integridad. ¿Sabes tú que hay una diferencia entre, ya casi concluyendo esto por hoy, pero hay una diferencia entre reputación y carácter? ¿Sí sabes o no sabes? Ok, ¿cuál es la diferencia? Hay una pregunta para los sinceros, ¿eh? ¿En qué trabajas más y qué te importa más? ¿La reputación o el carácter? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos, Juan el Bautista, otros, Isaías, Jeremías, uno de los profetas. ¿Y vosotros, quiénes decís que soy yo? Me voy a bajar aquí porque me siento más cerca a ti. ¿Sale? Ok, ahí te va. Ojalá esto te sirva, ¿eh? Ok. Reputación es lo que debemos de ser. Reputación es lo que debemos de ser, pero no siempre somos. ¿Sabe quién crucificó a Jesús? Los líderes religiosos, los que trabajaban para su padre, los que trabajaban para él, los gatos, los chalanes. Sí, me oí barrio, ¿verdad? Disculpe, pero es para que lo entienda. Los servidores de él lo crucificaron, lo mataron. Y lo mataron, lo crucificaron por una simple y sencilla razón: porque no creían en él. A pesar de que Jesús lo que hablaba hacía y lo que hacía hablaba, y había una total congruencia en él, en su vida y en sus dichos y en sus hechos, ellos
negaban la eficiencia o la eficacia de él. Pero entonces reputación es lo que se supone que debemos ser. Carácter es lo que somos. Carácter es lo que somos. Reputación es lo que se supone que debemos de ser. Una mujer de Dios, un hombre de Dios deben de ser amorosos, cariñosos, afectuosos, verdaderos, justos, rectos, temerosos, apartados del mal, no dados al chisme, a la argüenda, al mitote, a la calumnia. Todo este tipo de cosas es lo que se supone que no debemos ser. Pero carácter es lo que dice que somos. Reputación es lo que una persona tiene cuando llega a una comunidad nueva, o a una iglesia nueva, o a un trabajo nuevo. Carácter es lo que esa persona deja cuando se va de ese lugar. Es que se supone que mi carácter y mi reputación deben de ser lo mismo. Se supone que mi carácter y mi reputación deben de ser lo mismo. La reputación se crea en un momento. El carácter se construye a través de toda una vida. A través de toda una vida. La reputación crece como un hongo. ¿Sabes cómo crecen los hongos? De la noche a la mañana. Y chiquitos. El carácter crece como un roble. ¿Tú sabes que el hongo se estira para los lados? ¿Aló? Pero el roble no. El roble se estira para arriba, crece. Entonces la reputación crece como un hongo, pero el carácter crece como un roble. O sea, tú puedes aprender reputación en una hora y en un año no logras tener un buen carácter. Cualquier artículo de algún periódico, del Facebook o de cualquier otro índole te puede dar reputación. Cualquier artículo o reporte te puede dar reputación. Pero lo único que va a darte carácter y te va a ayudar a crecer en ese carácter son los problemas. Los problemas son los que te hacen ser quien tú eres. La reputación te hace rico, te hace pobre. El carácter te hace feliz o te hace miserable. La reputación es lo que los hombres dicen y ponen en tu, ¿cómo le llaman donde mueres y le ponen ahí algo? En tu lápida. Reputación es lo que los hombres dicen de ti o ponen en una lápida. ¿Sí? Carácter es lo que es lo que los ángeles dicen de ti delante de Dios en el trono. El carácter es lo que Dios sabe que tú puedes llegar a ser. La reputación es lo que los hombres piensan que tú eres. Si hay algo, cuando allá afuera te digan, oye, ¿cuál es la diferencia entre tu religión y la mía? Entonces tú le dices, ¿tienes convicciones? Le preguntas a una persona, ¿eres un hombre o eres una mujer de convicción? Por ejemplo, una mujer de convicciones no se deja tocar por ningún hombre si no está casada. Un hombre de convicciones no toca a una mujer si no está casado con ella.
Eso de que nomás la mano, quien da la mano da todo. Pero para dar la mano y para dar todo necesitas no tener convicción. Una persona con convicción no lo hace. Lo que distingue, los musulmanes dicen que ellos tienen la verdad y ellos hacen explotar porque a ellos se les promete que van a tener 100 vírgenes en el cielo. Entonces ellos tienen esa convicción y por eso se hacen explotar y matan miles de personas. Los japoneses kamikazes era un grupo del ejército de que ya tenían la guerra perdida y no había ninguna otra manera de atacar a las flotas estadounidenses. Y entonces por ahí salió de personas muy patriotas que pensaban que ellos tenían la respuesta. Y dijeron, como no tenemos alcance militar para destruir las flotas de los americanos porque nos invadieron, pues nos vamos a hacer nosotros un misil humano. Entonces agarraban sus aviones, los cargaban con dinamita y todo eso, y llegaban donde estaban el enemigo, los barcos, y se estrampaban, se estrellaban ahí, explotaban y mataron a muchísimos. De hecho, hay una película, se llama Pearl Harbor. Esta película está cerca de entre Japón y Estados Unidos, en Hawái. Es una pequeña isla y ahí llegaron. No tenían alcance militar, pero ellos pues no arriesgaron, realmente entregaron sus vidas en patriotismo para la destrucción del enemigo. Pero ¿sabes por qué entregaron sus vidas? Porque ellos estaban convencidos. Y una convicción es algo que una convicción es una verdad que una persona sabe y cree y la establece como un principio en su vida y hace de ella una convicción por la cual la persona estaría dispuesta a morir por ella. Es decir, antes de yo quebrar esto, prefiero las consecuencias. Y esto lo vemos muy bien a través de la historia de la iglesia primitiva, con los discípulos de Jesús y en la historia de la iglesia, cómo mataron a muchísimos, pero preferían morir que renunciar a sus convicciones. Por eso es bien importante que entiendas que lo que nos rige a nosotros son las convicciones. Y esto es lo que nos diferencia, porque ellas son las que nos guían. ¿Por qué no hago esto? Porque Dios me dice que no lo haga. ¿Por qué hago esto? Porque Dios me dice que lo haga. Y eso me convierte en un hijo de Dios. Eso me convierte en un discípulo de Cristo. Eso me convierte en un hombre de convicciones. Y me digan, me hagan, me dejen solo, no me hablen, que nadie se quiera asociar conmigo, pero yo creo en esto. Punto. Y eso fue lo que hizo Job. Y eso fue lo que dijo David. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová. Entonces es una convicción de que no importa de quién no quiere estar conmigo, quién no quiere hablar conmigo, o quién me deseche, o quién no me quiere hablar. Mi esposa, cuando se convirtió a Cristo, nos casamos y mi suegro no fue a la boda. Y mi esposa estaba llorando. Yo no sabía si estaba llorando porque estaba casando conmigo o qué edad. Y ya después me dijo, es que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque mi papá no vino. Pues ni modo, aquí está tu nuevo papá, mija. Pero entiende, o sea, vamos a pagar un precio. Vamos a ser aborrecidos. Quizá ahí la familia no va a querer ni tener nada que ver con nosotros. Nos van a aborrecer. La gente se va a distanciar, no va a querer nada con nosotros. Nos van a llamar nombres. Aleluyos. Y a mí me han dicho padre, sacerdote, aleluyo. A mis hijos en la escuela. El Isaac sí, Isaac sí se que las cobró 2, 3 veces. Le decían aleluyo y ¡tas! Pero el Dani no, el Dani
Le decían aleluya, amén. Entonces, entiende, tus convicciones son las que te van a guiar, las que te van a llevar al cielo. No las dejes, no las pierdas, agárralas, búscalas, están en la palabra. Guíate por lo que dice la Biblia, guíate por lo que dice el Señor. Es una manera de vivir una vida bendecida. Pastor, ¿qué le ha pasado a usted? Estoy levantando lo que no tenía, hermanos. De veras. Mira, si va un hombre cristiano y una mujer se le ofrece y el hombre se va y comete pecado con ella, ese hombre no tiene convicción. Puede que sí, ame al Señor y lo que tú quieras, pero le falta convicción. Porque la convicción es el freno. La convicción le va a decir, no lo hagas. Mira, la Biblia dice que va a ser un fornicario, un adúltero. Y esto te va a separar de Dios, no lo hagas. Entonces ya, Karen, no, apártate de mí, Satanás. De veras. José tenía convicción. Le llegó la esposa de Potifar. Los historiadores hablan de esa mujer como era lo mejorcito de toda la región. Quiere decir que era una mujer muy bella, muy deseable. Pero José tenía convicción. Por eso dice la Biblia en Hebreos, hablando de los hombres de la fe, dice, y el mundo no era digno de ellos. ¿Qué es lo que los hacía indignos? Sus convicciones. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi padre y mi madre me dejen, aunque me metan en la fosa de leones, aunque me metan en el horno de fuego, aunque me metan donde me metan, yo sé en quién he creído. Y esto es lo que nos hace quienes somos. Convicción, no importa las consecuencias. Mira, yo prefiero enfrentar consecuencias por ejercer mi convicción que enfrentar consecuencias por no ejercerla. De veras, hermano, te lo digo en el nombre de Jesús. Yo he cometido tantos errores y me arrepiento, y no te voy a decir cuáles son, te voy a seguir dejando con la interrogante. Pero he cometido muchos errores y me doy cuenta que a pesar, yo amaba a Dios, pero a pesar de eso no tenía yo estas convicciones. ¿Qué es lo que me dice que sí? ¿Y qué es lo que me dice que no? ¿Y qué es lo que me permite y qué es lo que no me permite? Porque no puedo venir aquí con una apariencia estando mal. Dice el salmista David, si fueren derribados, dice si el fundamento fuera derribado, ¿qué será del justo? O sea, si yo tiro mis convicciones para el suelo y peco y vengo aquí, levanto mis manos al Señor, lo alabo y lo adoro, ¿sabes? Mejor me siento. Mejor digo, Dani, predica. No, yo no puedo predicar. Porque no solo estoy mal, voy a pisotear la sangre del Señor. Y esto pasa cuando no tenemos convicción. Entonces puedes amar a Dios todo lo que quieras. Mucha gente que está en el infierno ahorita se fueron amando al Señor. Pero eso nunca los detuvo. Lo que nos detiene, hermanos, son nuestras convicciones. Job es conocido como un hombre de convicción. Abraham es conocido no solo como el padre de la fe, pero es conocido como un hombre de convicciones. Elías es conocido como un hombre de convicciones. Y nómbrame a quien tú quieras, y son conocidos como hombres y mujeres de convicciones. Mira, no salió Abigail ahí cuando ya iban a matar a su esposo. Las convicciones las sacaron a ella y la pusieron en peligro y en riesgo de no solo que maten al esposo, sino a ella también. Dijo, no, espérate. En otras palabras, lo que quieras con él, conmigo, mira. Pero en una forma, mira, perdónalo, es insensato. ¿Ah? María también. María arriesgó su vida. ¿Cuándo? Ah, sí. Sí, María y esta otra, la mamá de Sansón también. O sea, son mujeres que arriesgaron sus vidas. Oye, ¿te imaginas? María sale embarazada y ya tenía a José que se iba a casar con ella. ¿Qué si tu esposa sale embarazada y
y tú ya estás en compromiso con ella. Pero nota, José le creyó. José le creyó. En este mundo hoy en día no importa mucho eso, pero para nosotros sí. Para nosotros debe de importar que la gente sepa que nosotros somos gente que creemos. Le pregunté a alguien hoy, le dije, oye, ¿tú eres de X religión? Dijo, soy creyente. No, pues los del diablo también creen en el diablo. ¿Creyente de qué? ¿Qué crees? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Y para qué crees? Entonces, ¿cómo quisiera de veras quisiera que sintieras mi espíritu en este sentido? Las convicciones. Una maestra no va a una aula si no está totalmente convencida de que puede marcar una diferencia en la vida de un niño. Un doctor no entra a un quirófano a abrir un cuerpo si no tiene la convicción de que quizá le puede salvar la vida a esa persona. Son convicciones. Son convicciones. Ya eso de que falda larga, pantalón, aretes, anillos, pintarse, no, hermano, no, eso no. Eso separa, divide. No, eso no. No, te estoy hablando de convicciones. Yo, por ejemplo, ahorita estoy escudriñando sobre la sangre de Jesús porque la gente reclama la sangre de Jesús y yo tengo entendido que la sangre de Jesús sirvió para liberar en cuanto al pecado, nada más. Pero de repente la sangre, que como que la gente se agarra rociando. Espérame, no tenemos la disponibilidad de agarrar la sangre de Jesús y rociarla. Caray, si yo tuviera ese poder, ¿te imaginas? Con una gota me cambio yo. Pero son cosas que yo tengo que investigar porque aquí me están machacando porque quiero saber el por qué para sacar yo mi conclusión y formar ese principio como una convicción. Y cuando cualquier persona me diga no, espérame. Mira, yo tengo por cierto esto. Yo estudié, yo escudriñé, la palabra me enseña, leí libros, diccionarios, comentarios y esta es la conclusión a la que yo llegué. Me gustó mucho, hay varios ateos que se han convertido. ¿Sabe por qué se convirtieron? No porque ellos querían ni buscaban convertirse, sino porque buscaron en la Biblia cómo atacar a los cristianos. Buscaron la Biblia discrepancias y buscaron la Biblia errores para decir, mira, aquí estás mal. Y en esa búsqueda, ¡pum!, los agarró el Señor. Y entonces escuché un testimonio de uno de ellos el otro día. Dice, no, yo no me convertí ¿por qué te convertiste? Dice, porque me metí a la Biblia. Dice, no, pues que todos los creyentes. No, es que tú no entiendes. Yo no me metí a la Biblia a buscar al Dios de la Biblia. Yo me metí a la Biblia para buscar los errores por medio de los cuales yo atacar a los creyentes. Dice, pero me topé con que hay puras verdades. Y qué bonito es que digan, me topé con, hay puras verdades, hay puras verdades, hay puras verdades, hay puras verdades. Su boca habla verdad, su caminar habla verdad, sus hechos hablan verdad, su casa habla verdad, sus hijos hablan verdad, su esposa habla verdad, son verdad, viven verdad, van en verdad, están llenos de verdad. Y la verdad es irrefutable. Y este es el tiempo en que tenemos que manifestar esa verdad por medio de convicciones. Es como que yo soy hombre y estoy totalmente convencido. Si alguien me llama gay, yo no tengo ningún problema. No me afecta en lo más mínimo, porque sé que soy hombre. Estoy totalmente convencido de esto. Que otros insinúen otras cosas, no me afecta. Tengo la madurez para escuchar eso, soportar, tolerar y perdonar. ¿Por qué? Porque no nada que ver conmigo. Y la gente peleando porque les llaman nombres. No. Si tú sabes quién eres, si tú estás totalmente convencido de lo que eres. Y eso es lo que falta en la iglesia hoy en día. Convicción. Pero la convicción bíblica, la que proviene de escudriñar cuidadosamente lo que Dios dice en su palabra, sustraerlo y aplicarlo.
aplicarlo. Y otra vez, igualar nuestra posición con nuestra práctica, para que la reputación diga: él es un cristiano porque trae un libro y va los domingos a la iglesia, pero que su carácter manifieste eso, de que no es el venir a la iglesia y de que no es el libro que trae debajo de su hombro, sino que su sí es sí y su no es no. Es templado, tiene mansedumbre, templanza, es paciente. El fruto del Espíritu se manifiesta en él, y eso él lo tiene establecido como verdades, principios. Convicciones. Y eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Cuando tú dices una mentira, tú sabes que mentiste. Al decir esa mentira pierdes autoridad moral, pierdes autoridad espiritual. No puedes decirle a alguien que no haga algo porque tú lo hiciste. No eres digno de llamarle la atención a nadie. Por eso hoy en día nuestras autoridades carecen de autoridad y por eso nadie les hace caso. Los marinos les decían a esas personas: hey, aléjense de ahí. ¿Le hicieron caso? No, porque pierden credibilidad. Mira, que no crean en ti es algo muy feo. Que no crean en ti es algo muy feo. ¿Y por qué no creen en ti? Porque dices una cosa y no la cumples, o dices una cosa y haces otra, y esto hace que las personas no crean en ti. Eres incongruente. Necesitas ser congruente, consistente. Cumple lo que dices, o mejor no digas nada. Mi hijo, el domingo, el sábado te voy a llevar ok, asegúrate que lleves a ese niño el sábado, porque empeñaste tu palabra. Y si hay algo que vale en esta vida es la palabra, y si ya no tienes palabra, no tienes nada. Por eso es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice la Biblia: lo que prometes, Proverbios 3, córrele y cúmplelo. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. De veras, te lo digo, te lo digo yo que prometía y no cumplía, yo que decía y no hacía, yo creo que yo era un muy mal ejemplo en eso. Por eso ahora trato ya de no prometer y trato de no decir o no hablar. Me ves callado, me ves aislado, mejor me hago un lado y mejor pienso. Y por eso la gente no creía, y luego me decían: pastor, ¿está hablando en serio o está bromeando? Ay, Dios mío, dije yo. Es que si tú no le crees al que está predicando, el que está predicando está perdiendo su tiempo. ¿Y por qué no hay cambios en la gente? Porque no hay cambios en el de arriba. Pero cambiando el de arriba, deben de cambiar los de abajo. Entonces ore mucho por su pastor, cualesquiera sea, como se llame.